Hola, bienvenidos. Estamos en una mesa de mujeres, no solo con mucha experiencia en momentos difíciles, como es ahora. Estamos con Paola Bustamante, directora de Evidenza, Susana Chávez, directora de Pronsex, Liliana Carlín, profesora de la Universidad Pacífico, para hablar de un tema, y estoy con mi colega Nelly Maqueda, que cada noche estamos en Nativa Fondo. ¿Cuán difícil es ser mujer en estos tiempos recios, habiendo escuchado durante más de 3 horas a la primera presidenta mujer, Dina Boluarte, en un discurso en el cual ni siquiera la palabra feminicidio estuvo en el medio? Paola. Sí, efectivamente, creo que coincidimos en que ha sido un discurso largo, con cero autocrítica y revisión de que formó parte del gabinete de Pedro Castillo por año y medio, y que los temas vinculados con fortalecimiento y la debilitación de la institucionalidad en nuestro país se responsabiliza a quienes ya no están cuando ha formado parte activa. Yo creo que en ese punto ha sido lamentablemente una reseña, y me imagino que en los próximos minutos vamos a poder identificar, así como tú has señalado que ha estado ausente la palabra feminicidio, hay otro tipo de conceptos y necesidades en nuestro país que tampoco han sido mencionadas y que son fundamentales. Susana. Sí, yo creo que ella apela a su condición justamente de mujer, de ser la primera presidenta mujer que tenemos en el gobierno. Sin embargo, esto no sirve para colocar el tema y sobre todo atender a la mitad de la población cuando enfrentamos situaciones sumamente difíciles que ha tenido que ver mucho con el desmantelamiento de las políticas de género. Entonces, no se observa que hay un cambio, sino al contrario se sigue invisibilizando. Lo que ella ha ofrecido en este discurso es que va a seguir invisibilizado. Ok, Liliana. Bueno, yo considero que es un discurso vacío en muchos sentidos, pero sobre todo respecto del tema de género, que como bien mencionas no aborda el asunto de la violencia, que es fundamental en nuestra realidad, sino que además ella empieza haciendo una instrumentalización del asunto de soy mujer, soy madre, soy provinciana, etcétera, etcétera, y a las afueras, la Policía Nacional, de la cual ella es jefa, ha estado agrediendo a mujeres a diestra y siniestra, gaseándolas, golpeándolas. Esto es una falta de respeto gigantesca, no solamente a las mujeres, a la inteligencia de toda la ciudadanía. Hay una suerte de disonancia, de disociación entre finalmente las palabras que salen de la boca de la presidenta y las cuestiones que ocurren bajo su mandato como tal, como presidenta, dentro del país, ¿no? Hemos visto que no solamente ha habido esas agresiones ahora, sino que vienen ocurriendo de una manera sistemática agresiones contra las manifestantes mujeres y sobre todo mujeres andinas bajo su mandato. Sobre eso en particular no ha habido ninguna sola mención, ¿no? Hay una suerte de invisibilización de cuestiones que le atañen a su propia responsabilidad. Entonces, en realidad es un ejercicio de intento de lavado de manos y de cara que me parece absoluta y totalmente irrespetuoso. Bien, políticamente hablando, en principio se esperaba hacer una autorreflexión por todo lo que había pasado. Solamente se ha escuchado un perdón, pero tampoco hay una forma de poder resarcir este error, ¿no? Entonces, ¿cómo poder plantear y entender su discurso? Más que todo, si es que ella viene de un gobierno a la cual ha criticado abiertamente en los primeros minutos del discurso. Ella es parte de la fórmula el señor Pedro Castillo. Entonces es como que si viniera de una nueva elección pequeña, pero que políticamente parece que todavía no se da cuenta. Sí, efectivamente, ahí una de las primeras reflexiones es, y creo que todos los que estábamos escuchando el discurso en simultáneo nos llamó la atención esa desconexión. Creo que todos, además los ciudadanos, somos conscientes que ella es era vicepresidenta de Pedro Castillo y hoy es presidenta por esa condición, si no, no sería presidenta del Perú. Y por lo tanto, no ha instrumentalizado, no ha desarrollado ese perdón. Me pareció importante que lo mencione, Sin embargo, durante el desarrollo de las casi 3 horas, no ha habido un mayor detalle. Y más bien, en términos de mensaje respecto de cómo la ciudadanía puede leer ese perdón,
no ha habido mayor desarrollo. Creo que a nivel del discurso nos hemos quedado en mucha información relacionada a ejecución de gasto, a proyectos de infraestructura, pero no necesariamente a mirar la mejora en la calidad de vida de las personas. Y eso está directamente relacionado con qué está entendiendo ella como perdón en este proceso. Sí, yo creo que el tema inclusive de perdón es tan superficial que no atiende en su propia descripción de qué cosas son los fenómenos que están detrás. Entonces, ella señala, sí, que son los que han generado desorden, son los que han destruido el aspecto público, o sea, y apenas hace una referencia del derecho a la protesta que se refiere más bien a la última etapa. Pero en esa primera etapa sigue insistiendo en una visión absolutamente justificatoria de la represión, lo cual definitivamente nos coloca en una situación de perdón que es poco real, ¿no? Y esto además luego se adiciona con un conjunto de ofrecimientos que en realidad resultan superficiales, por decirlo de algún modo, en el cual no nos ayuda a pensar cuál es la ruta para ese diálogo que la presidenta está hablando, más allá de hacer mención del acuerdo nacional, pero sin sentarse, dándonos bases mucho más claras de que efectivamente cómo nos vamos a sentar a esa nueva conversación. La fórmula es importante poder saber. Sí, yo creo que no puede haber perdón, ni mucho menos un llamado al perdón, si no se tiene por delante la verdad, ¿no? Si es que no se tiene por delante la verdad, no se puede hablar de que exista justicia en el país. Y vemos que desde el Ejecutivo han venido por 5 o 6 meses que tiene este gobierno ya, intentos de no solamente en coordinación con lamentablemente la fiscal de la Nación, más bien sembrar de impunidad los asesinatos que no son fallecidos, como ha dicho la presidenta en su discurso, son ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden de su gobierno, con conocimiento de ella, con los ministros yendo a rendirle cuentas al respecto, ejecuciones extrajudiciales después de las cuales ella asciende al ministro de Defensa y lo convierte en premier, que es Otárola. Son ejercicios de memoria recientes que tenemos que poner sobre la mesa y no olvidar, ¿no? Entonces, es muy linda la palabra perdón, es muy bonita la palabra reconciliación, pero Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, utilizó este estratagema de la reconciliación como un ejercicio para indultar a Alberto Fujimori. Nosotros tenemos en nuestra historia muy reciente también ya el uso y la instrumentalización de este tipo de recursos para finalmente cubrir de impunidad las graves violaciones a los derechos humanos, que son en las que lamentablemente Dina Boluarte y todo su gabinete están involucrados como responsables solidarios. Una de las cosas que ha quedado clara en este discurso es que Dina Boluarte ha dejado fuera y ha puesto, digamos, fuera del closet la alianza que se ha dado en el Congreso entre Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori. Un saludo al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Todas estas fuerzas políticas sumadas no son buenas noticias para las políticas de las mujeres, ¿no es cierto? Estamos hablando de salud, el mismo hecho de la infraestructura. Si una mujer no existe, no se piensa en un espacio para ella. ¿Por qué esa alianza no ha sido cuestionada, ni siquiera presentada ni explicada por las mismas autoridades? ¿Y qué peligro están los derechos de las mujeres después de que hoy queda clara que hay una alianza Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y López Aliaga? Bueno, yo creo que hemos visto a lo largo del discurso que ha sido muy desordenado, ¿no? Que efectivamente ha primado temas de infraestructura e inversión y el desarrollo de las personas, el capital humano, el bienestar no está presente. Y si vamos a comenzar vinculando la relación del mensaje del discurso, el mensaje dado por la presidenta Boluarte y el impacto que tienen los derechos de las mujeres, podemos comenzar revisando que no ha habido mención alguna respecto, por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿sí? Se habla de la prevención cuando sabemos que efectivamente en este momento hay una demanda enorme de medicinas para atender y el tratamiento del cáncer. Entonces se menciona que todo aquello que va a ser comprado de manera pública por el Estado va a tener una entrega gratuita. Eso ya está.
es un derecho. Si tú vas al Seguro Social, las medicinas tienen que ser entregadas y obviamente ahí hay una mirada, ¿no? Que va a afectar a muchas mujeres. Lo otro está vinculado con la palabra y lo que implica la anemia en nuestro país, ¿sí? Cuando hablamos de anemia, hablamos de, lamentablemente, un perjuicio al desarrollo integral de los más chiquitos en nuestro país, que va a tener una afectación a su vida presente y también a su vida futura y el impacto en nuestro país. Y ahí la madre juega un rol central. La madre tiene que tener derecho y acceso a sus controles prenatales. Se ha minimizado el tema de la anemia, no se ha mencionado la desnutrición crónica infantil, donde el rol, digamos, del Estado no es llegar a través de más de 890 municipalidades a través de un programa de incentivos municipales. El derecho que tiene toda madre en nuestro país es ir al centro de salud y hacer sus controles prenatales. El que la madre tenga acceso a su control prenatal va a permitir que el niño o niña cuando nazca con buen peso, nazca a término y con eso ya neutralizamos el tema de la desnutrición y la anemia. Pero además los niños tienen que ir durante los primeros 12 meses mínimo sus controles de crecimiento y desarrollo y vemos que en el discurso se señala que van a priorizar 3 vacunas, polio, sarampión y rubiola, cuando en realidad, y en los 890 distritos. Entonces, lo que tenemos que levantar la voz y hacer notar al gobierno es que tiene que garantizar el acceso a los servicios de salud, si hablamos de los más chiquititos, al esquema nacional de vacunación desde que nacen hasta sus primeros 3 años de vida, con lo que implica además la presencia de la madre en el control prenatal. Entonces yo creo que ahí hay en política pública hay una afectación directa a la madre en el cuidado, en todo lo que es prenatal y durante el postnatal y la atención a los niños más pequeños. Solo para comenzar. Podremos hablar de educación, que lamentablemente nuevamente regresamos a un tema de infraestructura, acceso a infraestructura, pero también se menciona mucho el pago de pensiones, el pago de incremento de remuneraciones a los docentes, pero no hay una mención a los niños. La mejora de la calidad educativa como el objeto central del rol del Estado en temas de derecho a la educación. El maestro, la infraestructura, la tecnología son de las herramientas, de los insumos clave para que el niño tenga una buena calidad de educación, pero sobre la calidad de la educación no se ha mencionado absolutamente nada. Susana. Sí, yo creo que además la ausencia en su discurso de todos estos temas que tienen que ver justamente con la agenda de la disputa que hemos tenido durante todo este periodo, particularmente con la agenda de género y donde el país tiene obligaciones internacionales. Teníamos políticas o tenemos todavía políticas que no han logrado ser desmanteladas, en los cuales el país tiene que dar obligaciones, tiene que rendir cuentas. Entonces, sí creo que es bien interesante que no es casual esta ausencia. Esta ausencia responde finalmente también a una visión de los nuevos amigos o de los amigos que ella dice que antes tenía, estaba distanciada. Pero esto justamente tiene que ver con cuestiones claves como la que nos señala Paola, porque efectivamente, yo te pongo un ejemplo claro, por supuesto que el feminicidio y la violencia son temas fundamentales, pero cuando hablamos del campo de los derechos sexuales y reproductivos, cuando hablamos fundamentalmente del campo de la prevención, y una de las cosas básicas de la prevención es la anticoncepción, y que eso se entrega en los servicios del primer nivel y que eso nos significaría un costo gigantesco para que justamente no se necesiten tantos hospitales de alta complejidad como lo que nos está ofreciendo. Entonces sí nos está llevando a una situación, digamos, de falta de ese horizonte, de esa política, y sí tiene impactos. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de mujeres que en el país acceden a métodos anticonceptivos? 36%, la más baja de todos nuestros vecinos. Entonces, ¿y esto qué cosa implica? Implica personas pobres particularmente, que no tienen asegurada métodos anticonceptivos de calidad,
que no van a poder evitar embarazos no deseados, que van a tener hijos que no quieren tener, adolescentes que van a tener que dejar la escuela y que van a formar parte del grupo de pobreza, y por supuesto las complejidades que te traen la atención sanitaria de consecuencia de estos asuntos. Entonces sí, pues estamos con una agenda que no solamente tiene un componente ideológico per se y que ahí se queda en la creencia, no, tiene impactos directos en cómo ejecutas una política, y eso es lo que ella nos está dando, y estas ausencias sí deberían llamarnos la atención para decir estamos caminando atrás. Ese es un problema serísimo. Continúo en la misma línea aquí de las compañeras de la mesa y lo que mencionaba Paola al inicio, ¿no? Finalmente, esta coalición de gobierno que es profundamente conservadora, profundamente corrupta y profundamente antiderechos de las mujeres hace que haya más vacíos adicionales. Por ejemplo, ¿no? Me atrevo a poner el acento sobre otro más. Hablemos del tema educativo, hablemos de la educación sexual integral. Inexistente en el discurso de la presidenta, por supuesto, pero si nos vamos a llenar la boca hablando de ser la primera mujer, así sea no electa presidenta, ¿no? Electa vicepresidenta, pero si nos vamos a llenar la boca de género, hablemos de género. En este país las cifras de niñas que son obligadas a ser madres son aterradoras. Eso es un problema de política pública que destruye el proyecto de vida de cientos de miles de niñas en este país y que luego pues perpetúan la transmisión intergeneracional de la pobreza. Ni una sola palabra de eso, pero no solamente ni una sola palabra, ¿no? Nosotros estamos hablando de simplemente la desaparición del tema de la agenda pública desde el Ejecutivo, desde el espacio más elevado del poder, adrede, porque estamos hablando de esta coalición que es sumamente conservadora, que tiene, por un lado, ¿no?, a Vladimir Cerrón, con riesgo de entrar a la cárcel, a Keiko Fujimori, con riesgo de entrar a la cárcel, los nuevos socios del Congreso de 6% de aprobación, y Dina Boluarte con riesgo de entrar a la cárcel por graves violaciones a los derechos humanos, delito imprescriptible. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de una coalición que, a costa de los derechos de las mujeres, porque nada de lo que haga el conservadurismo extremo es bueno para las mujeres, a costa de los derechos de las mujeres, ¿qué es lo que están comprando? ¿Qué es lo que están comprando? Tiempo en libertad. Finalmente se convierte el Estado en la madriguera de esta coalición para mantenerse la mayor cantidad del tiempo que puedan fuera de prisión, a costa de, como repito, los derechos de las mujeres, y encima de todo ello, instrumentalizando el discurso de derechos de las mujeres. Eso pues cae en más de la mitad de la población como una cachetada a la inteligencia, ¿no? No es algo que finalmente tenga que ver o no con que sea Dina Boluarte mujer o no, sino con sus negociados políticos. Otro de los temas que, a nivel general que preocupa al país es el cierre de brechas. ¿Cuánto se ha trabajado, se ha hablado en este discurso por el cierre de brechas en materia de educación, en materia de salud? Decía bien Paola al tocar el tema anemia, que ese es un tema muy delicado y que Puno como región sobrepasa del 74%. Entonces, ¿cómo trabajar en estos aspectos con este listado de proyectos que ha hecho en mención y que el ciudadano que de repente no tiene mucho conocimiento puede decir, ¿todo esto está haciendo la presidenta o es algo que ya viene, ya trasciende, incluso desde más antes de la gestión, del inicio de gestión del señor Pedro Castillo? Bueno, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que el listado que ha presentado la presidenta en el discurso es cosecha, porque así es en el Estado, es cosecha de lo que otros sembraron. No hay forma de que en 8 meses se pueda avanzar con tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, sí es importante reconocer que si hay destrabe de proyectos importantes, eso es bueno. Y es parte de la función que corresponde a quienes trabajan en el Estado, porque se tienen que mejorar esas condiciones. Sin embargo, yo hubiese esperado, y creo que por ahí va también una falencia importante, y es que es un discurso de narrativa de datos, pero que en ningún caso se plantea metas, ¿sí? Lo único que yo he anotado de más de las 70 páginas y las casi 3 horas de exposición, por ejemplo, es la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Y lo que dice es que en 90 días va a aprobar todo el marco normativo para echarlo a caminar.
Entonces, lo que esperaría yo, ¿sí?, es que sea su legado y que realmente esas brechas que tú mencionas efectivamente se puedan cerrar o avanzar en el cierre. Tampoco se le puede cargar en 3 años el cierre, partiendo por la premisa que ella señaló que, digamos, se queda hasta el 2026. Entonces, su plan es al 2026, por lo tanto, esa Autoridad Nacional de Infraestructura debería cerrar. ¿Qué debería cerrar? Y creo que es importante poner sobre la mesa cuál es esa brecha. Si hablamos en acceso a servicios básicos, casi el 30%, el 29,9% de peruanos y peruanas no tiene agua, desagüe y luz. 1/3 de la población del país. Pero si hablamos del combo básico de servicios, que son 5, el 50,7%, más de la mitad de peruanos y peruanas no tiene agua, luz, desagüe, conectividad a internet y telefonía celular, que son los 5 servicios básicos. Por lo tanto, toda esa lista de infraestructura, más lo que pudiese hacer la Autoridad Nacional, debería, y esperaría yo, que en algún corto tiempo hagan un análisis y digan, bueno, entonces nuestro legado o lo que vamos a hacer es cerrar estas brechas en agua, en saneamiento, en luz, electricidad, telefonía móvil, porque de eso se trata, de tener, ella ha dicho al inicio, de que va a trabajar con y está buscando, ¿no?, tener equipos capaces y técnicos que puedan responder a las necesidades de las demandas de la ciudadanía. Bueno, un equipo técnico y capaz tendría que haber puesto en el discurso de la presidenta cuánto avanzó en ese cierre de brechas, si es que se pudo avanzar en algo, o cuál es la meta que se tiene para ello. Hacia el cierre de este año. Hacia el cierre del año, y un dato adicional, no me quiero quedar solamente con este mensaje, y es, ojo, nuevamente, la infraestructura es un medio para un fin. El construir un hospital, el construir una posta, el poner una institución educativa no te garantiza calidad de salud ni calidad de educación. Por lo tanto, eso es también clave tenerlo en cuenta. Yo creo que ha sido un discurso muy difícil para efectivamente identificar alguna línea trazadora de hacia dónde nos lleva. Entonces, eso ha sido como la principal dificultad. Y en ese sentido, no es difícil identificar cuál es su desafío, como bien lo señala Paola, para superar algo que nosotros vivimos décadas, que es el tema de la desigualdad. Creo que han habido gobiernos que han señalado en algún momento, esto es mi tributo, porque por ahí yo voy a combatir la desigualdad, voy a incluir educación o algún otro tema. Acá no encontramos esto. Y tiene que ver, lamentablemente, no tan solo con esta falta de creatividad, como que nos señala que no hay una ruta efectivamente hacia dónde vamos, sino además con que se hace, o sea, muchas de las cosas que se han planteado son cosas que ya se vienen haciendo y además que ya son parte de las obligaciones del Estado. Y entonces esto hace además otra vez remitido a un ámbito territorial que no llega necesariamente al resto y sin resolver qué cosa no está funcionando. Entonces sí creo, y ahí Vergara lo señala muy bien cuando habla y dice, vivimos en un país donde existen todos nuestros marcos normativos que hablan de la igualdad como aspiración, pero sin embargo todo está hecho para que sigamos siendo desiguales. Entonces, esa es nuestra principal situación crítica, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que no le veo mucha esperanza de que este gobierno pueda cerrar ninguna brecha, que además, si bien es cierto que arrastramos cuestiones que son problemas estructurales, en un discurso de 3 horas no han identificado claramente cuál sería su apuesta por cerrar brechas, tienen un tiempo acotado, y si no las han identificado es porque no les interesa, ¿no? Entonces creo que esta desesperación por la permanencia, que lleva siempre a la presidenta a comenzar sus discursos poniendo fechas, ¿no? Su primer gran error fue hablar del 2026 en su primer discurso, y hoy día mismo ha hablado de celebrar en diciembre del próximo año la nueva independencia, lo cual no creo que haya caído muy bien en Ayacucho, pero esta suerte de tensión que existe entre el apoyo que tiene de los poderes fácticos y de la gran prensa por lograr su permanencia versus el clamor popular y las encuestas que demuestran que
que la gente lo que quiere es completamente lo contrario, creo que termina distrayéndolos de justamente las cuestiones técnicas que terminarían por impactar positivamente en las personas más pobres, ¿no? Como bien mencionan aquí las compañeras de la mesa, si nosotros habláramos de que hay una meta respecto de, por ejemplo, la pobreza, que está incrementándose de una manera espeluznante, si viéramos que hay una voluntad de, qué sé yo, sacar adelante el Sistema Nacional de Cuidados, que fue algo que comenzó cuando Dina Boluarte era ministra del MIDIS, ¿verdad? Como una iniciativa desde el MIM, para poder hablar de las mujeres con mayor uso de su tiempo para el desarrollo personal. Sí, lamentablemente no lo hemos encontrado en el discurso, esperemos que en algún momento lo pongan en agenda. Para cerrar, quisiera, digamos, el diagnóstico es duro, pero ¿desde dónde, desde qué espacio se empieza a construir? Hay un espacio conocido como Las Tejedoras, algunas de ustedes, o creo que las tres, ¿no? Ha sido la coincidencia que son miembros, pero hay que construir de algún lado, porque no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no va a haber una democracia fuerte. Cuéntenos, por favor. Sí, yo creo que, y quisiera mencionar un tema previo, ¿sí? Y tiene que ver también con el abordaje de lo social, pero también abordar el desarrollo económico, porque nada de lo que acabamos de mencionar, salud, educación, infraestructura, anemia, desnutrición, salud sexual y reproductiva, se va a lograr si es que no llegan ingresos al país. Por lo tanto, creo que la ausencia de lo que implica uno de los motores en nuestro país, que es la minería, es grave, ¿no? Otra cosa que no hizo fue hablar de López Aliaga y Rutas de Lima. Conocimiento de, exactamente, de lo que viene del arbitraje. Entonces, eso tiene un impacto total a lo que acabamos de comenzar en esta parte inicial. ¿Por qué? Porque si no hay desarrollo, si no hay inversión privada, no hay generación de empleo. Entonces, creo que es importante. Lo segundo, que sí resalto, creo que hay mucha expectativa por la cantidad de proyectos de ley en la delegación de facultades que va a presentar, y yo me voy a concentrar en dos. El primero, vinculado con seguridad ciudadana, ir frontalmente en la lucha contra la extorsión, porque muchos de los temas que están vinculados con la inversión privada, chiquita, el pequeño comerciante, su bodega que quiere salir adelante, y hay extorsionadores que están impidiendo ese desarrollo. Y estamos hablando de los más chiquitos, no voy a mencionar nada más sobre los grandes. Y lo otro, vinculado con el fortalecimiento, y yo tengo una expectativa de la delegación de facultades con fortalecimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y del proceso de tránsito al servicio civil. Porque si bien es cierto, hay una larga lista de recursos que se transfieren en el marco de Compunche Perú para una serie de cosas como para los gerentes, lo que se tiene que garantizar no es que hayan 300 gerentes, se tiene que garantizar que todo el país tiene que tener servidores públicos de calidad, competentes y sobre todo idóneos. Entonces creo que en la expectativa de los proyectos de ley que van a presentar, yo pondría sobre la mesa estos que van a marcar realmente si efectivamente vamos a poder luchar contra la inseguridad ciudadana, la extorsión, para promover además seguridad jurídica y tener una inversión en diferentes temas, entre ellos minería, y además con capacidad del Estado para gestionar esos recursos que pueden llegar. Finalmente, creo que la participación activa de la ciudadanía y promover que los jóvenes y hombres y mujeres comencemos a dialogar y tengamos mensajes de a ver cómo hacemos para sumar. No podemos seguir los ciudadanos detrás solamente mirando qué pasa. Creo que una alianza de los ciudadanos promoviendo el diálogo y participando activamente en el diálogo, como bien la presidenta lo ha hecho desde nuestros diferentes espacios, creo que es fundamental para tener una viabilidad en el país que es tan importante. Susana. Yo creo que urge encontrar una salida. O sea, más allá, digamos, de los ofrecimientos, el tema es que muchos de esos ofrecimientos requieren de una espalda democrática lo suficientemente amplia. No la tiene. Entonces, bien sería también responsable que la presidenta efectivamente comience a escuchar la calle y sí que nos ayude hacia una buena desembocadura. Creo que en este sentido la sociedad civil tiene una enorme responsabilidad que nos las tenemos que autoimponer, que nos tenemos que autoconvocar y tenemos que comenzar a plantear y definitivamente también ser responsables de cómo generamos los nexos al interior del país. Entonces, también nosotros como sociedad civil limeña,
que nos desenvolvemos en ciertos sectores, seguramente vamos a tener que hacer tejidos mucho más activos, y ahí viene un poco la idea de las tejedoras. Las tejedoras viene como este concepto de que necesitamos urdir esa lana para lograr que distintos grupos, personas, mujeres, en este caso nosotras, que nos hemos autoimpuesto esta tarea, que podamos unirnos distintas voces, de distintas historias, de distintas posiciones políticas, porque sí es posible conversar y demostrar que sí podemos hablar y hacer cosas conjuntas. Y esa es la idea de las tejedoras, y vamos a tejer una bandera enorme, tejido a mano, con cuadritos de 15 centímetros, así que quien quiera unirse puede agarrar su crochet y hacerse sus cuadritos. Buenísimo. Eliana, para cerrar. Bueno, yo no sé tejer a crochet, pero en efecto creo que tejer sociedad civil es lo más importante ahora. Desde un punto de vista personalísimo, no tengo ninguna expectativa desde ahora mismo del Estado, mucho menos del régimen actual en particular y sus ayayeros. Ahora mismo creo que lo que toca es, como ciudadanas y ciudadanos, observar, fiscalizar y, ¿por qué no?, reclamar fuerte, alzar la voz, quejarse y poner ahora mismo sobre la mesa la agenda de derechos humanos, que le estamos pasando muy por agua tibia. Tenemos una deuda gigantesca con los familiares de las víctimas de la brutal represión de diciembre y enero, que miremos dónde están geográficamente. Esa es la misma deuda que tenemos con las regiones, y esa deuda tiene que ser atendida, porque si no estamos caminando pues hacia un país que indefectiblemente va hacia una fractura que nadie quiere, ¿no? Y creo que sí, entre la sociedad civil tenemos que mirarnos a las caras, conversar, encontrar soluciones, y tener muy claro también que sobre cadáveres no se dialoga. Para poder dialogar de verdad hay que identificar a los culpables y hay que sentenciar a los culpables, y hay que ponerlos donde tienen que estar, que es la cárcel, ¿no? Hay gente muerta que no va a regresar, y familiares que están hoy día, 28 de julio, llorando por sus muertos inocentes y civiles, y como ciudadanía no podemos pues darles la espalda. Ok, bueno, muchísimas gracias, Paola, Susana, Eliana. Ha sido un honor estar en esta mesa con mi colega Nelida Maquera. Ojalá los tengamos pronto también. Sí, feliz 28 Gracias para a ustedes. todos. Aquí acaba toda la larga cobertura de Nativa, y acaba con una gran noticia. A partir del 15 de agosto, Nativa va a estar en Movistar, en el canal 36 y en HD 736. Es una gran noticia para esta familia Nativa, y estamos muy felices de compartirlo con ustedes, porque se vienen muchas cosas, se vienen cositas, como dice la gente. Feliz 28 para todos, y gracias Feliz por 28, muchas gracias. Feliz 28. Gracias. Perú, Jayaya, Perú. eso.